¿Qué tal? Buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga con el gran maestro Pablo Iriart. ¿Cómo le va, mi querido señor? Con el privilegio de estar con usted, respetado profesor. Oiga, yo quisiera, abusando de su sabiduría, recordar a un gran personaje que yo siento que hemos dejado en el olvido. Es un presidente veracruzano, Ruiz Cortines, Adolfo Ruiz Cortines. ¿Usted y yo nacimos con el presidente Ruiz Cortines? Sí, porque yo soy 55, ¿sí? Soy boomer. Ruiz Cortines es, fíjese, el último presidente que nació en el siglo XIX. Sí. Es el último, ¿sí? Él nació en el XIX, pero ¿por qué me llama muchísimo la atención? Porque me parece un ser que es mucho más digno y mucho más interesante que muchos otros. Porque creo que es el gran presidente mexicano que logró vivir de manera austera, ¿sí? Tenía perfectamente en claro qué deseaba, murió de una manera retirado, sin capacidad de pretensión, viviendo de manera clase media, ¿sí? Era un hombre con principios, con valores, porque era un espejo de lo contrastante con una cierta opulencia que Miguel Alemán, el alemanismo, provocó. ¿Cierta? ¿Sí? Usted es muy generoso, maestro. profesor. Entonces creo que ahí está Ruiz Cortines. Qué gran personaje. Y también fue el último presidente que peleó en la revolución. Él peleó en la batalla de Líbano contra los villistas. Y también se levantó contra Huerta. Pero esto que destaca usted, sí, es un personaje, creo que hay que revalorarlo, maestro, en toda su dimensión y su grandeza. Dimensión y en su esplendor. Porque usted señala, sí, es cierto, él cosecha, hereda la impopularidad de Alemán, la corrupción del alemanismo y la represión del alemanismo. Pero el presidente Ruiz Cortines, que era sobrio y que era austero, que contrajo el presupuesto donde había que contraerlo y soltó el dinero para la salud pública, equipó a la UNAM, subsidió las universidades, pero en supercherías no gastó. Ese presidente tuvo una gran virtud, que a eso iba. Al alemanismo no lo tocó. No tocó a su antecesor Miguel Alemán. ¿Por qué? Porque Alemán, su carrera política se la debe a él. Lo hizo... Sí, Alemán es uno de los grandes sostenes de Ruiz Cortines, maestro. Alemán lo hizo tesorero de la campaña del general Ávila Camacho, donde demostraba que era honesto. Ruiz Cortines siempre estuvo donde había y nunca abusó. Luego Alemán se lo lleva a Veracruz. Luego Alemán se lo trae en gobernación. Lo vuelve gobernador. O sea, se hace gobernador de Veracruz. Sí, Alemán le da la gubernatura de Veracruz. Luego lo trae a la Secretaría de Gobernación, que lo nombran Alemán secretario de Gobernación, y lo hace oficial mayor. Y después en la presidencia lo hace secretario de Gobernación. Y después, ya estando de la Secretaría de Gobernación, lo hace candidato presidencial del PRI. Ruiz Cortines sabe de los excesos del alemanismo, pero no se va contra Alemán, no se va contra quien lo ayudó. Son esas reglas no escritas de la política mexicana que creo que algunos presidentes la perdieron y abusaron de ella. Por supuesto que quitó gobernadores, descabezó a muchos gobernadores del alemanismo, entre ellos a don Alejandro Gómez Maganda, que fuera gobernador de Guerrero, que era muy cercano de donde Alemán hizo su imperio. O sea, Acapulco era de él. Cuando yo recuerdo a Miguel Alemán, recuerdo los grandes negocios. Haga de cuenta la corrupción en Roma. La corrupción en Roma tenía un gran factor que era el manejar el bien raíz. Sí. Como en Roma sobraba tierra, pues la gran especulación por el bien raíz de los soldados, de los héroes, de la tropa, de todos aquellos que querían conservarse, fue uno de los elementos para llamarle corrupta a Roma. Era el bien raíz, era la segunda causa que ellos ponían como la corrupción romana. Todo el movimiento alemanista tiene que ver con bienes raíces. Ellos construyen Polanco,
O sea, este gran corazón de la ciudad Sí. es creado por ellos que lo compran en cantidades ínfimas. Había grandes enriquecimientos. El concepto de no me des, a mí ponme donde hay, Exacto. que eso era la frase de la desfachatez. Sí. ¿sí? Tal vez por eso lo dejó, lo dejó el presidente alemán. Y yo creo que por una cosa, maestro. Cuando llegas al lugar después de haber visto tanta cosa, lo único que sabes es que no puedes perder el tiempo, según tú, corrigiendo moralmente a los demás. No, lo que te queda es crear un camino y un rumbo hacia adelante. A la política hay que ver siempre 2 pasos adelante. En la política hay que crear un país para los que no han nacido dentro de 10 años. No 2 pasos para atrás. Exacto, ¿yo para qué voy para atrás? Y Ruiz Cortines tenía eso, maestro. Le soltó... Pero fue un gran acierto. Claro, le soltó campo a la agricultura, creó el concepto del desarrollo estabilizador que duró hasta Díaz Ordaz, claro. buscando lograr una estabilidad. A él le toca hacer la devaluación, pero maestro, yo quiero mencionar, por nostalgia, porque lo hacía una vez cada 15 días, construyó el gran mercado de la Merced, que fue el lugar a donde todos comprábamos, donde fue un gran lugar icónico que a mí cuando me pongo a pensar en él me pregunto qué será. Pero fue un señor que soltó una gran cantidad de obra pública, muchísima. Sí. Las presas son presas y carreteras. Y era un hombre muy sencillo. Detestaba a los aduladores. Cómo me encanta esa actitud del presidente Ruiz Cortines. Una vez estaba en una conversación como la que tenemos usted y yo, con uno de los... Le decía, señor presidente, y le quitaba las pelucitas del saco, ¿no? Señor presidente, allá en Jalisco teníamos este problema y, permítame, presidente, y le iba sacando. Y quisiéramos saber si es posible que vaya usted, Ruiz Cortines lo escucha, y le empieza a responder, mire, con respecto a lo que usted dice de Guadalajara, yo le voy a decir que sí puedo ir. Se puso todas las pelusas que el lambiscón le había quitado. Y una vez en Chihuahua, otra anécdota, perdón, profesor. No, está perfecto, maestro, porque eso pinta sus valores. Sí, en Chihuahua, él ya era presidente, era la campaña de Teófilo Borunda, candidato a gobernador del estado de Chihuahua por el PRI. Y estaban en el mitin y comenzó una lluvia muy delgadita y le dice, presidente, tome un paraguas, que aquí esta lluvia le llamamos mojapendejos. La abre, presidente, toma, gracias. Allá en Veracruz le llamamos chipi chipi y no tenemos pendejos. Ese era Ruiz Cortines. Era un hombre, maestro, logra algo que es un tesoro para este país, que es el voto de las mujeres. Claro. O sea, su mujer le dijo, ¿por qué yo no puedo votar? Sí. Sí, y creo que él escuchó perfectamente lo que su mujer le estaba planteando y tengo entendido, no sé si es 52 o 53. Ahí es cuando se aprueba el voto femenino, en una época donde el voto femenino y el voto en general pues no servía para mucho, maestro, porque ya había muchas cosas que... Los votos estaban así planchados adentro de las urnas, ni siquiera los pero doblaban. fue un gran paso para esto. Tremendo fue, sí. Lo de la anécdota de la esposa de Ruiz Cortines sí es verdad, pero hay una numeralia, profesor, hay una numeralia. Eso lo traía Ruiz Cortines, no fue una ocurrencia, vamos a darle el voto a la mujer. De 31 discursos que hizo en campaña, 24 fueron sobre la mujer, que no votaba en esa campaña. Es decir, el presidente Ruiz Cortines traía eso ya desde antes, la igualdad con las mujeres, el derecho al voto, y se lo dio en el año 53. Y eso creo, arma una absoluta diferencia en el pensamiento de lo que tendría que haber sido este país. Costó muchísimo trabajo. El voto priista de las mujeres por muchos años viene de ahí. Y otra cosa que yo quiero plantearle, maestro, la no necesidad de la ostentación. Sí. ¿Sí? Si en algo vivió este hombre, es en no confundir
la palabra austeridad, porque la palabra austeridad ha sido una palabra que la gente utiliza de una manera muy bárbara. El hecho de decir no te doy es no ser austero. Eso no tiene que ver con austeridad. Austeridad es vivir con lo correcto, plantear las cosas de manera correcta, vivir de acuerdo a necesidades y a tener un equilibrio entre lo que significa el balance económico, emocional y social de una comunidad. Eso es a lo que yo llamo el principio de austeridad. Pero creo que todo pueblo debe tener el derecho a pensar en la abundancia, en el bienestar, en la riqueza. ¿A partir de qué? De los procesos de la austeridad. ¿Sí? Sí. Y no tomar la austeridad como un valor moral, sino es un principio social. Claro, no es un valor en sí, sino que es un instrumento para canalizar los escasos recursos del Estado a donde se necesitan. Exactamente. Son seguridad, salud y educación. Profesor, era un gran pícaro, era veracruzano, a propósito de la anécdota del Chipichipi allá en Chihuahua con Teófilo Berunga. Una más. Él tenía un gran compadre que era secretario de Agricultura, Flores Muñoz, y siempre juró, ya ve como Camacho, que él siempre pensó, construyó mentalmente que él iba a ser el candidato presidencial, también Flores Muñoz. Y cuando destapan la CTM, como se utilizaba regularmente, Adolfo López Mateos, secretario del Trabajo, un gran presidente, no era mexicano, pero no importa, un gran presidente, llega Flores Muñoz a decirle al presidente, ¿qué pasó? Y Ruiz Cortines le dice, lo toma del brazo, lo tomó, Los Pinos. Perdimos, compadre. Eso es una gran cosa, yo no lo sabía, maestro. Un gran pícaro de la política. Pero qué interesante, maestro. De un gran, vamos a llamarle, un ser con grandes vanidades y grandes capacidades de histrionismo, se pasa a un ser humano sereno, absolutamente tranquilo, con una gran capacidad administrativa, porque sabe que su función es servir. Era contador público. Sí, él es exactamente, él es un gran administrador y sabe que el presidente tiene que servir y tiene que dedicarse a lo que él sabe, crear serenidades y tranquilidades. Y después viene otro gran seductor, que es Adolfo López Mateos. O sea, pareciera como si son ciclos, maestro, o como si hubiera ciclos en este concepto tan complicado que se llama política. Sí, él opta, el presidente Ruiz Cortines, por Adolfo López Mateos, secretario del Trabajo, que le solucionó muchos problemas laborales y creo que fue un acierto para México, con todo y la represión del presidente López Mateos a los ferrocarrileros y el asesinato de Rubén Jaramillo. Maestro, mil gracias por este viaje de nostalgia que nos echamos de este nombre que no deberíamos dejar en el olvido. Sí, Ruiz Cortines. Don Adolfo. Sí, un ser humano que creo que vale su peso en la historia. Y eso es algo que para mí siempre yo mido mucho. Característica básica del gran político: coherencia entre lo que dices y lo que haces. Si eso lo logras, tendrás el primer factor de comunicación política grandiosa para que la gente te respete. Maestro, mil gracias. Nos vemos en el próximo sábado. Y nos vemos en este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga.